Dos síndromes muy importantes que se pueden observar en ciertas glomerulopatías o manifestaciones clínicas o entidades clínicas es el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Esto se pregunta mucho también en los exámenes de residencias. Se hacen muchas preguntas con relación a estos temas, ¿verdad? Muchísimas se hacen. Bien, síndrome nefrótico. ¿A qué se debe el síndrome nefrótico? A un aumento de la permeabilidad capilar, perdón. Todo se escapa en el síndrome nefrótico. Bien, todo se escapa. ¿Y a qué se debe el síndrome nefrítico? Se debe a un colapso o a una disminución de la permeabilidad glomerular capilar. Bien, hay una disminución del flujo capilar glomerular. En el síndrome nefrótico hay un aumento de la permeabilidad capilar. Bien, en el síndrome nefrótico, como todo se fuga, el paciente tendrá proteinuria en rango nefrótico mayor a 3.5 gramos, hipoalbuminemia en sangre menor a 3, que forma edema importante, incluso en la nasarca, se mete el paciente. Incluso también hay infecciones recurrentes. ¿Por qué? Porque las globulinas son proteínas y se pierden. Dislipidemia y lipiduria. ¿Por qué? Porque la dislipidemia, las lipoproteínas se pierden y se acumulan los lípidos en la circulación. Y mayor riesgo de trombosis porque los factores de coagulación, como son proteínas, también se pierden. Y tienen mayor riesgo de trombosis y los factores fibrinolíticos, que también son proteínas, se pierden. Y mayor riesgo de trombosis. Bien, tienen estos pacientes. En el síndrome nefrítico hay proteinuria, pero no en rango nefrótico, menor a 3.5. Oliguria, es decir, una disminución de la excreción urinaria, ¿verdad? Del volumen urinario. Hematuria, aunque la hematuria puede observarse en el síndrome nefrótico, ahorita yo voy a poner la definición que nos dice Harrison de cada uno de los síndromes. Esa hematuria en el síndrome nefrítico puede ser micro o macroscópica. La hipertensión arterial que caracteriza el síndrome nefrítico. En el síndrome nefrótico puede haber también hipertensión arterial, pero lo que caracteriza el síndrome nefrítico es la hipertensión. Y el edema leve. En el síndrome nefrótico, como se pierde más proteína, disminuye la presión oncótica, ¿verdad? Aumenta la presión hidrostática, se extravasa líquido y hay mayor progresión a edemas en el síndrome nefrótico. Bien, esto es muy importante que se lo aprendan porque suelen hacer muchas preguntas con relación a eso en el examen de residencias. Ahora bien, pasamos a lo que nos dice el libro de Harrison. ¿Qué nos dice Harrison con relación a los síndromes clínicos? El síndrome nefrítico, hay una proteinuria entre 1 y 2 gramos en 24 horas. Hematuria con cilindros de eritrocitos, la piuria, hipertensión, retención de líquidos, incremento en la concentración de creatinina sérica, y esto va acompañado de una disminución en la filtración glomerular. Bien, síndrome nefrítico. ¿Cuáles son algunas causas? Perdón. Es muy importante, no es con relación a esto, pero es muy importante que hay algunos pacientes que pueden tener una glomerulonefritis que se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva. Bien, y hay casos en los que se asocian también a hemorragia pulmonar. Hay pacientes que tienen una glomerulonefritis rápidamente progresiva con hemorragia pulmonar. ¿Cuáles son esos síndromes? Se llama el síndrome de Gush-Pastur, ya lo hablamos un poquito de él. La vasculitis que se deben a ANCA positivo, algunas vasculitis microvasculares de la arteria renal, el lupus eritematoso sistémico y la crioglobulinemia. A todo esto se le llama síndrome pulmonar renal. Todas estas patologías pueden componer el llamado síndrome pulmonar renal. El más famoso de ellos es el síndrome de Gush-Pastur, bien, que se asocia a hemorragia pulmonar con una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Muy importante tomar en cuenta el síndrome de Gush-Pastur. Bien, ahora sí, continuando, síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico se caracteriza por, miren cuál es el rango que nos da Harrison, 3 gramos. Bien, ¿cuál es el rango que nos da para síndrome nefrítico Harrison? De 1 a 2. Para el síndrome nefrótico, una proteinuria mayor a 3 gramos. Está casi igual, ¿no? 3.5, 3 gramos. 3 gramos. Bien, proteinuria importante, mayor a 3 gramos en 24 horas. Hipertensión, miren aquí que también aquí ponen la hipertensión para que no se puedan confundir, para que no se confundan, ¿no?
hipercolesterolemia, ¿verdad? Hipercolesterolemia, hipoalbuminemia. Aquí los edemas son más importantes. El paciente puede entrar en anasarca. Y la hematuria microscópica, que también suele aparecer. Si se produce proteinuria en grado importante sin manifestaciones clínicas, es decir, un paciente con proteinuria sin manifestaciones clínicas, se dice que la proteinuria está en límites nefróticos. Si no hay manifestaciones clínicas. Bien, si hay manifestaciones clínicas, se dice que está en rango nefrótico. ¿Ok? Pero también se habla mucho de límite nefrótico, rango nefrótico como algo similar. Hay mucha controversia, ¿verdad? Bien, vamos a decir para diferenciar. Por ejemplo, síndrome nefrítico, por lo general se compone de una triada. El síndrome nefrítico, por lo general se compone de una triada. Y es hematuria, hipertensión y la presencia de, aquí no está, es hematuria, hipertensión y edemas. Es la triada que hablan bueno, la retención de líquido. Hematuria, hipertensión y retención de líquido. Cuando vean eso, es más un síndrome nefrítico. Y fíjense en la proteína. Bien, fíjense en las proteínas, que no están en rango nefrótico. Ahora, en el síndrome nefrótico, lo que lo diferencia es la proteinuria importante, la hipercolesterolemia. Esto es importantísimo, el aumento de lípidos en sangre, y la lipiduria, que es el aumento de lípidos en orina. Y también algo importante, la hipoalbuminemia, con el riesgo de infecciones. Bien, hipertensión sin hiperlipidemia, nefrótico sin hipertensión con hiperlipidemia. Muy bien. Pero recuerden, decir sin hipertensión puede confundirlos, ¿eh? Porque Harrison nos hace referencia a que en el síndrome nefrótico también se presenta hipertensión. ¿Ok? Muy importante, hay que tener en cuenta eso. Muy en cuenta eso. Cuando vean hipercolesterolemia y lipiduria, eso es síndrome nefrótico. En el síndrome nefrítico no aparece eso. Ese es el dato característico, lo que diferencia uno del otro. Bien, y la proteinuria, el rango de nivel de proteinuria. ¿Ok?